Bueno, cuando hablamos de consumo de sustancias que empiezan a interferir en el estilo de vida cotidiano de la persona, es decir, le generan inestabilidad emocional, genera un mal manejo o un descontrol en el manejo del dinero, genera problemas a nivel relacional, genera problemas a nivel con la justicia, dificultades para sostener el estudio o el trabajo. Ahí ya entramos a ver las consecuencias del consumo de sustancia. Todo consumo de sustancia implica un riesgo. Es decir, algunos llegan a generar problemas verdaderos en la vida de la gente. Hay muchos otros consumos, cuando uno habla del consumo responsable de alcohol, por ejemplo, no genera eso en un primer momento, ¿no? O si la persona lo lleva de una forma responsable, no le va a generar problemas. Pero cuando empieza a interferir en lo cotidiano, ahí estamos frente a una alarma importante. ¿Y cómo se encara un abordaje integral desde la familia, entendiendo también que, de acuerdo a los últimos números del informe que se hizo desde Cedranor junto con INDEC, en relación a la edad de consumo en Jujuy, por ejemplo, desde los 8, 12 años comienzan, ¿no?, con sustancias adictivas? ¿Cómo se enfoca una ayuda desde lo familiar que también son víctimas, ¿no?, de lo que es la enfermedad de los más chicos en este caso? Sí, sí. Primero creo que hay que dejar claro, y bien lo hace este informe también que salió la semana pasada, que el consumo no es un tema solamente de la adolescencia, juventud, sino también de edades más adultas, ¿no? Aunque el informe advierte que a medida que va aumentando la edad, baja el consumo, pero eso es porque una persona no puede sostener durante 40, 50 años los consumos problemáticos sin recibir algún tipo de efecto. Pero pienso en la familia, ¿cómo encarar una ayuda o un abordaje integral teniendo en cuenta que son los más chicos de la casa los que están comenzando con esto? Bueno, primero es no tenerle miedo al tema y hablar de esto en la familia, porque lo que vemos los terapeutas es que muchas veces las familias entran en un proceso de cierto pánico frente a esto, y una probable respuesta a la situación de pánico es el silencio, pensando ya va a suceder, es un problema de la adolescencia, esto lo va a curar la edad, y eso es un error, ¿no? O sea, se necesita poner esto sobre el tapete, porque cuando quien consume drogas o ha empezado ve que hay una complicidad de silencio familiar, lo vive así, como una complicidad, como diciendo un seguí adelante, aunque no sea intención familiar. Y lo segundo por parte de la familia es poder pedir ayuda para afuera. El pedido de ayuda no tiene que retrasarse. Sabemos que hay mucha capacidad de superación del problema cuanto más temprano es el pedido de ayuda y cuando se llega a tiempo. ¿Sabemos como sociedad dónde pedir ayuda? Bueno, a ver, yo soy de Córdoba y me ha invitado una serie de instituciones de aquí, como es el Consejo Honorario de Adicciones que tiene la provincia, el área de salud mental, el área de la Escuela de Trabajo Social, la universidad. Veo que hay una serie de instituciones muy comprometidas en esto. No puedo hacer un análisis sobre la efectividad, obviamente, pero sí puedo decir que hay una serie de instituciones y hoy en día casi todo profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, ya tiene algún entrenamiento, aunque sea mínimo en esto, porque es un tema que se viene instalando en lo social. Entonces no se trata solo de que haya respuestas, sino que también haya un animarse a hacer la pregunta y hacer la consulta. Porque recién hacía referencia, ¿no?, del miedo, del tabú de no hablar dentro del seno familiar. Eso lleva también a que uno no se informe, no sepa dónde puede acudir para buscar esta ayuda que tan necesaria. Claro, a eso le llamamos estigma, cuando las personas se sienten avergonzadas por un problema de salud, fíjate vos. Por eso también notas como esto, donde se pone en la mesa familiar o en la sobremesa esta ahora, sobre el tapete, el tema del consumo de drogas que antes no ocurría ni siquiera en la prensa, sino la prensa se incautaron tantos kilos de cocaína, tantos kilos de marihuana. No, poder hablar. Y a la persona se la escondía, al enfermo se la escondía. Exactamente, o simplemente no se lo veía, ¿no? Claro. Entonces, que pueda ser noticia el tema de que hay alternativas de recuperación, ya es sembrar a favor de la recuperación. Hablaba de un abordaje integral como sociedad también, con diferentes leyes y demás. ¿La nueva ley de salud mental se está aplicando como corresponde? O sea, hoy hay una injerencia también en relación a lo que puede ser la salud mental en relación al abordaje de las personas con consumo problemático. Y la ley en su momento, si uno habla de ciertos es que ayudó a tener un discurso que desestigmatice y puso el tema en la salud mental que antes no estaba, el tema del consumo de drogas. Pero me parece que ha quedado a medio camino en la implementación por cuestiones vinculadas al presupuesto, ¿no? A nivel nacional se observa eso. De todas formas, hay mucha institución intermedia también que ha trabajado y creo que hay que apoyar a organizaciones no gubernamentales,
sociales. Hoy estuvo gente de las universidades también dispuestas a brindar capacitación y entrenamiento, porque esa es otra. A veces las personas salen de una universidad, de la Facultad de Psicología, de Medicina, y no salen con el entrenamiento. Entonces puede que haya una ley, pero si no hay un entrenamiento adecuado, ahí está faltando algo, ¿no es cierto? O sea, yo trato de tener siempre la parte optimista de la mirada en esto y podría decir se va avanzando, pero falta mucho y hay que seguir insistiendo en profundizar las respuestas. Yo manejo las drogas no me manejan a mí. Bueno, eso es una frase que puede tener, recién hablaba del alcohol, sí, ¿no? En algunas personas hace referencia a una etapa, pero es una frase muy engañosa, porque creo que el punto central es cuando solamente nos centramos en el aspecto de daño de las drogas y no del riesgo potencial. Consumir sustancias es como andar en un auto a alta velocidad siempre, es decir, puede que no te pase nada, pero puede que te pase mucho. Entonces, a veces se habla mucho de los consumos recreativos, por ejemplo, que tiene que ver con esto que dice José, pero el punto es, aún el consumo recreativo, por ejemplo, de la marihuana, que está tan instalado, implica un riesgo. Es decir, la persona se está exponiendo a algo. El consumo de alcohol implica un riesgo, lo sabemos muy bien por lo que es los estudios sobre alcohol y conducción. El tabaco, ¿no?, implica un riesgo. Y fíjate vos que ahí el tabaco ha sido, en este informe que se ha citado de Cedronare y el INDEC... La segunda sustancia... Sí, pero la que viene bajando en tendencia. Claro. Aumentan otras, aumentó la marihuana, pero es la única que vino bajando porque se tomaron medidas desde la política pública efectivas, de reducción de daños, de aceptar la realidad y decir, bueno, esto puede ir bajando de a poco. No fumamos en lugares públicos, hoy en día nadie ve con naturalidad que quien se prende un pucho en un restaurante. Antes era algo común, hasta en los aviones se fumaba. ¿Qué es lo que me dice todo esto? Que la mirada cultural sobre el problema puede cambiar, que la naturalización que hay, por ejemplo, sobre el alcohol, se puede modificar. Tenemos que querer hacerlo. Pero hoy no hay una naturalización de otras sustancias también, que antes estaban, no sé, era tabú hablar, por ejemplo, de marihuana y hoy se habla más abiertamente. Sí. La naturalización también tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que lo podemos hablar, entonces eso ayuda a la desestigmatización y ayuda a que si hay que pedir ayuda, lo puedo hacer, porque es algo que ya tenemos aceptado. O sea, si está prohibido es más atractivo para aquel que quiere comenzar, por ejemplo, con las sustancias, con el consumo. Bueno, a ver, hay ciertas prohibiciones que son bienvenidas. Si yo hablo de la pasta base, por ejemplo, bueno, ojalá siga siendo algo, digamos, prohibido, porque, digamos, abrir el juego ahí sería peligrosísimo. Sin duda que la prohibición genera un riesgo, pero hay tantas cosas prohibidas y que nos hacen vivir en sociedad que, ojo con poner el punto de vista en ese eje solamente, ¿no? Creo que esto de poder hablarlo es importante y que las personas sepan que es un camino del cual se puede volver, porque también a veces el mensaje es un camino de ida solamente. No es cierto. ¿Se puede curar significa poder volver de la enfermedad? ¿Uno se cura de las adicciones o puede llevar otra calidad de vida con un tratamiento? Uno se rehabilita de las adicciones, ¿no? Es decir, nunca vuelve al punto anterior, al último día en el cual no consumió. Nunca vuelve a ese punto. ¿Quién no conoce a alguien fumador de tabaco que después de 20 años dice, ¿cómo me fumaría un pucho? Es decir, la memoria biológica no se desaprende nunca en relación a los consumos de sustancias o de conductas adictivas. Pero se puede vivir una vida absolutamente normalizada, cuidándose de aquellos riesgos que más te exponen. Se está llevando adelante, hoy comenzó, continúa mañana, ¿no? Un abordaje integral desde la familia. Y el último mensaje es para ellos. ¿Qué le quiere decir a esa familia que hoy, por ejemplo, está viviendo una situación de consumo problemático con algún ser querido en la casa? Bueno, primero esto que acabo de mencionar, de que estamos hablando de algo que tiene salida, estamos hablando de algo que tiene alternativas, que aprendan a buscar esa alternativa, que no pierdan la esperanza, porque cuando se pierde la esperanza y los brazos se caen, ahí es como nos entregamos al problema, ¿no? Eso yo creo que es el mensaje central, y que nos animemos a hablar del tema. No hablar del tema, hacer silencio, es un acto de complicidad feroz contra el avance de las adicciones. Muchas gracias por la visita. Gracias, José.